Hermanos, la palabra de Dios de este día nos hace meditar en una lectura muy bonita que es el libro de los Reyes, el ciclo que se llama de Isaías, el ciclo del profeta Isaías. Hemos comenzado, ¿se acuerdan cuando se alojaba en la casa de la viuda que tenía el último poquito de harina y de aceite en esa sequía de 3 años que estaban padeciendo, y la mujer, al ejercer la hospitalidad con él, algo tan preciado para el pueblo oriental y tan significativo para nuestra fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como es recibir al peregrino, encuentra la bendición de Dios y el tarro de harina y la alcuza con el aceite no se termina, pueden seguir pasando esa dificultad. El problema que subyacía ahí es el mismo problema que subyace ahora, que la gente no nos terminamos de convencer y no nos identificamos con la fe que tenemos. Entonces, el único profeta que había quedado del Dios de Israel, del Dios verdadero, era Elías. Y en cambio de los Baales, del profeta de Baal, eran 450. Entonces, Elías utiliza una expresión que viene muy utilizada en el Antiguo Testamento para expresar la libertad que Dios nos da para la vida moral. Y esta expresión viene también dada en el Deuteronomio. Delante de ti pongo la vida y la muerte, estira la mano y elige lo que quieres hacer. Y algo parecido le dice Elías al pueblo: basta de cojear, hay que andar con los 2 pies, o estamos con el Dios verdadero o estamos con Baal, con el Dios falso, que había sido metido en la zona por Jezabel, que era la esposa del rey Ahab. Entonces, ¿qué hace el profeta? Lo escuchábamos ayer. El profeta desafía a los profetas de Baal a que elijan un animal, que lo preparen para el sacrificio, y el Dios que enviase fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Como ellos son muchos, les dice: bueno, empiecen ustedes. Ellos comienzan, preparan el sacrificio, están hasta el mediodía haciéndose punciones, qué sé yo, hasta que evidentemente no pasa nada. Le toca el turno a Elías, y Elías entonces se manda la parte, por así decirlo, porque prepara la ofrenda y manda a los servidores a que echen agua, 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que quede empapada la ofrenda, la leña, la zanja que mandó cavar alrededor, y reza a Dios. Y Dios lo había mandado, Dios si lo manda se hace cargo. Entonces lo había mandado, y Elías reza bien, dice: para que ellos conozcan que tú eres el Dios verdadero. Dios manda fuego, consume el holocausto, consume la leña, seca el agua de la zanja, y Elías, el celo, lo consume, se pasa de rosca, diríamos nosotros, y agarra un cuchillo y pasa a los 450 profetas de Baal, los pasa a cuchillo, les corta el cuello. La cosa sigue como hoy, porque Ahab está presente, porque iban a ver el profeta a ver si les podía conseguir agua. Y entonces le manda a decir al sirviente de Ahab que del monte Carmelo, el monte Carmelo donde estaba el profeta, daba al mar Mediterráneo. Tras el monte Carmelo está el mar Mediterráneo. Cuando vienen las nubes de ahí venía la lluvia. Ve la nubecita, dice, del tamaño de una mano, y el profeta entiende que ya viene lo que Dios le prometió, el agua para remediar la sequía tan prolongada que habían tenido. Y entonces le dice: manda a decirle al rey Ahab que va a venir el agua. Y mañana vamos a ver otra parte donde él se refugia en el monte Horeb y se encuentra con Dios, ya no en la furia de haber pasado a 450 hombres por el cuchillo, sino que lo encuentra en la brisa suave, no en el terremoto, no en el viento impetuoso, sino en la brisa suave. Pero la liturgia no nos va a contar una cosa que yo quiero señalar ahora, y es que cuando Ahab vuelve y le cuenta a la esposa, porque era un pollerudo hecho y derecho, cuando le cuenta a la esposa lo que había pasado, el contento que ya tenían agua, la esposa se indigna porque los profetas de Baal los había traído ella, Jezabel. Entonces le manda a decir al profeta que te juro que no va a llegar mañana sin que a vos te pase lo mismo que a uno de ellos. Y el profeta, dice la Vulgata, timuit, tuvo miedo, cuiqui, porque sabía que ella llevaba los pantalones. Entonces el profeta, que había estado tan celoso, tan corajudo, que había matado 450 tipos, se escapa de Jezabel, se escapa al Horeb. Y mañana lo vamos a encontrar en el Horeb, encontrándose con Dios, ya no en esa bruta situación de él, que estaba como un celo,
en griego, cuando se dice que la suegra de Pedro tenía fiebre, es la misma raíz que celo, el celo del Señor. Pero el celo tiene que ser racional, porque Dios nos deja libertad. Nosotros no somos títeres. Entonces, es cierto que Dios lo había mandado, es cierto que Dios consume el sacrificio, pero Él se extralimita y Dios no le ahorra los problemas de su extralimitación, de su ir más allá de lo razonable. Él se tiene que enfrentar a eso. Y de hecho en el desierto se esconde bajo una retama. A veces traducen en una retama más propiamente en eldo o un junípero, pero es una retama, un arbusto que suele crecer en ese lugar desértico, pero se puede refugiar del calor. Y dice, ya no quiero seguir más. Era una persona muy sentimental, no usaba el marote, usaba el sentimiento, no quiero seguir más. Y entonces Dios le manda un ángel que le prepara una torta y un poco de agua y dice, come y bebe porque te queda un largo camino. Y con eso que come, con esa torta y esa agua, que después viene a ser signo de la Eucaristía para los estudiosos de la Biblia, camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde, insisto, lo vamos a encontrar mañana porque todo esto lo salteamos. Entonces, es muy importante que nosotros evaluemos cómo usamos nuestra libertad, porque después no hay que criticar a Dios. Dios va a dejar que siga la causa segunda. A veces en nuestro celo por satisfacer a Dios nos estamos satisfaciendo nosotros, nos estamos complaciendo, entre comillas, religiosamente nosotros, y no estamos dando un culto verdadero. Lo que pasa es que Dios no nos obliga, pero después Dios deja que las causas segundas sigan. A Jezabel le dio miedo y el tipo se tuvo que enfrentar con el miedo, pero bueno, ese miedo también dentro de la providencia de Dios sirve para que el profeta se encuentre con Dios y para que se modere, para que se corrija. Entonces ahora nosotros tenemos la ley del aborto, ¿no es cierto? Algunos dicen, uy, Dios nos va a castigar. En el sentido, sí que los va a castigar, porque cuando produce actos negativos, esos actos tienen consecuencias, pero Dios no va a producir las consecuencias de esos actos. Esas consecuencias se van a producir solas. Inclusive Dios no lo va a castigar físicamente, con un rayo van a ir caminando o no van a perder sus bienes, por ahí van a seguir robando, cobrando. Ustedes saben que esto es más o menos así, yo no tengo las pruebas, pero supuestamente parecería que algunos diputados, no sé, a ustedes por ahí les parece extraño que un diputado venda el voto, pero parece que eso sucede, no sé, parecería que en los congresos suceden esas cosas, o que parecería que hay intereses que hace mucho tiempo que llegaron al país y que están poniendo muchos millones de dólares para que el aborto sea legal. Tal vez esto es una obra filantrópica y no va a producir ninguna ganancia a nadie y va a producir bienes a todos. Esas cosas, si llegaran a ser ciertas, serían de una corrupción tremenda que tiene que tener sus consecuencias en un largo, mediano, determinado plazo. Pero no como un castigo de un Dios airado, de un Dios que no podemos decir que es racional, sino como consecuencia lógica de las obras de las personas que están mal usadas. Y por supuesto que en distinto grado, no es lo mismo estos señores que tienen una vida privilegiada y que les estamos pagando para que nos den leyes inicuas, hipotéticamente, y también aquellos que votan sin pensar y aquellos que toman la política o la vida o la responsabilidad societaria que todos nosotros tenemos como si fuera un Boca o River, y aunque reconocen y ven, yo sé de determinada gente que está con tal o cual lado político, que te reconoce, porque a veces uno tiene pruebas y las puede mostrar, no en una homilía, pero que puede mostrar determinada cosa y te reconoce que eso es así, pero dice, no, pero es esto que nos salva, la ideología nos salva. Y eso está probado que no nos salva, porque la historia de la humanidad basta que leamos y no nos salva. Y entonces tuvimos que asistir a un debate inicuo de algo que no se tiene que debatir, porque hay determinadas cosas que no se pueden debatir, que no se deben debatir, porque son malas, son intrínsecamente malas y nunca se puede a través de un mal hacer un bien. Esto es un principio moral que es innegociable. Y entonces nosotros como católicos lo tenemos que tener. El otro día un sacerdote me muestra, que yo no tengo Facebook, me muestra en el perfil de Facebook una catequista, que por supuesto no la conozco, con el pañuelo verde. Yo diría a esa señorita, por los servicios prestados, muchas gracias, pero hay que tenerse una mínima identificación con la fe católica que nosotros tenemos. Pero bueno, no nos asustamos porque vemos que también un hombre de Dios como Elías, el gran Elías. Para que el Mesías viene tendría que venir Elías. De hecho, los contemporáneos de Jesús creían que Elías era San Juan Bautista,
porque tenía que volver Elías para la época mesiánica. Entonces, si una persona como Elías tuvo sus altibajos, no nos tenemos que asustar, pero tenemos que poner los ojos en la verdad, tenemos que poner los ojos en la fe, una fe que tiene que incidir en nuestra vida. Tenemos que ser celosos, pero en relación a la verdad, a la autenticidad de la fe. No tenemos que ser irracionales, no tenemos que ser talibanes de la fe, pero tenemos que llevar la fe hasta las últimas consecuencias, que nos ayude a transformar la sociedad, manteniendo en ella la verdad, socorriendo a todo aquel que de verdad lo necesita. Y sin asustarse, porque si la Biblia no nos miente, el mundo tiene que ser puesto en el maligno. Entonces, totum mundum positus es malignitatem, dice San Juan. Todo el mundo está puesto en la maldad. Para que el Mesías triunfe, tiene que en el mundo ser del demonio, y hay muchos que, queriéndolo o sin quererlo, están colaborando en eso. No es una posesión, no tengamos una mentalidad supersticiosa con el tema del demonio, pero que el demonio existe y trabaja e influye, no cabe ninguna duda. Recemos en este jueves sacerdotal, recordemos que el obispo ha pedido un año vocacional, recemos especialmente por las vocaciones, y una manera también de sembrar vocaciones en la Iglesia es que nosotros seamos cristianos convencidos, que vivamos nuestra fe, que seamos racionales, que sepamos perdonar a todo el mundo, también al que nosotros entendemos como adversario, y quiera Dios que no como enemigo, porque Jesús nos pide eso, que nuestra justicia tiene que ser superior a los de escribas y fariseos. Pero tenemos que estar muy adheridos y ser testigos de la verdad de Dios, porque Dios se dio a nosotros y ofrendó su propia vida para que nosotros la tengamos en abundancia y para que demos fruto. Contamos con la oración de la Virgen, de Santa Inés, de nuestros santos protectores. Recemos los unos a los otros, por los otros, para que así sea.